Episodio 13 de Un nuevo paradigma de la realidad de Gonzalo Rodríguez Fraile, Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Continuación del capítulo 4.3 Energía vital, paz interior y comprensión. La espiritualidad es el proceso y la praxis de transformación personal y se manifiesta en la capacidad de manejar situaciones sin perder la paz. Se conoce también con el nombre de desarrollo espiritual porque tanto el archivo de personalidad o conciencia temporal como el de conciencia permanente o archivo de conciencia forman parte del espíritu, no de la materia física. El archivo de personalidad se desarrolla en la medida en que aumenta la capacidad de comprensión consciente, la que utiliza aquí y ahora cada individuo, mientras que el archivo de conciencia permanente asimila toda la comprensión que una persona ha conseguido en su conciencia temporal después de la muerte del cuerpo físico. El archivo temporal vive las experiencias que el archivo permanente asimila posteriormente. Los dos se desarrollan de manera simultánea. La paz es exactamente lo mismo que la ausencia de sufrimiento o de conflicto. Es el resultado de la aceptación, es un estado neutro en el interior de la persona, ni siquiera es un estado de alegría o de euforia, ya que esas son características de los sentimientos o de las emociones. Desde la paz interior se puede decidir voluntariamente experimentar cualquier estado sentimental, y este ya no sucede automática o inconscientemente. Se comienza el desarrollo espiritual al renunciar a alterarse ante los acontecimientos de la vida. Independientemente de la cultura, de la condición social o económica y del lugar donde vivan, todos los seres humanos están realizando el mismo ejercicio de desarrollo de paz interior. Es un ejercicio universal, aunque no se lleve a cabo en las mismas circunstancias ni cumpliendo la misma función. La acción es otra de las herramientas de amor, y es un proceso externo igual que el respeto. Sufrir no hace que las acciones sean mejores, y es que la sabiduría no es ni sufrimiento ni satisfacción, sino que consiste en hacer lo correcto y lo adecuado en cada situación, y hacerlo en paz. La magia del amor se representa dentro de un triángulo muy sencillo en el que la comprensión genera paz interior, la paz interior genera energía vital y la energía vital activa una mayor comprensión. Es un proceso de movimiento continuo. La figura 4, la magia del amor, representa este triángulo. En el vértice inferior derecho del triángulo figura la comprensión, en el vértice inferior izquierdo la paz interior y en el vértice superior la energía vital. Si en esta tríada falta cualquiera de los tres elementos, entonces no funciona el equilibrio representado en el triángulo. Si no se tiene comprensión, no se puede tener paz. Si no se tiene paz interior, no se puede tener energía vital. Y si no se tiene energía vital, no se puede usar ni aumentar la comprensión, aún teniéndola. Los tres elementos se complementan entre sí de una manera perfecta. Buscar la paz externa es algo inútil. Mientras una persona no ha encontrado su paz interior, la posibilidad de hallar la exterior no existe. En cambio, alguien que tenga paz interior encontrará paz a su alrededor. Se cuenta una historia que ilustra este punto. En la antigüedad había un oasis en el desierto que era lugar de paso obligado para las caravanas y viajeros, y en el que habitaba un anciano muy sabio. En cierta ocasión, un viajero quiso saber cómo era la gente de la ciudad que había al otro lado del desierto, y el sabio le preguntó a su vez, ¿cómo es la gente de la ciudad de donde vienes?
El viajero contestó que era agresiva y desagradable, y el sabio le dijo que los habitantes de la ciudad del otro lado eran iguales. Unos días después pasó por el oasis otro viajero que preguntó lo mismo al sabio, y éste le respondió con una pregunta idéntica a la que el viajero contestó: «En mi ciudad todas las personas son amables y pacíficas». El sabio le dijo entonces que en la ciudad del otro lado del desierto las personas eran también amables y pacíficas. Él sabía que cada viajero encontraría en su destino aquello que llevaba dentro. Hay dos niveles de paz que cada uno puede reconocer en su interior. La paz temporal es aquella que la persona reconoce cuando se aísla de las situaciones que no puede manejar para no permitir que su energía vital descienda a las zonas de oscuridad. La paz permanente se da cuando la persona es imperturbable, invulnerable e inofendible, cuando ha alcanzado el nivel de maestría y no necesita aislarse porque está entrenada y no permite que ninguna situación externa altere su paz. Por otro lado, existen varios pares de conceptos que conviene analizar. En primer lugar, la diferencia entre fe y aceptación. Ambas manejan el mismo archivo, solo que la fe lo conecta desde una creencia absoluta, mientras que la aceptación lo hace desde un reconocimiento de la ley. Por lo demás, actúan igual. Por otro lado, la diferencia entre bondad y maldad. A los errores de la ignorancia se les llama maldad y a sus aciertos bondad, pero ambas parten de la ignorancia. La aceptación profunda surge de comprender lo perfecto de la organización del universo. El absoluto no comete errores, por lo tanto, si algo se juzga como incorrecto o inadecuado, es porque se está mirando desde la ignorancia. Todo lo que sucede es perfecto, es decir, no sucede nada que no sea perfecto. Por lo tanto, cuando las personas sufren es porque no han podido reconocer esa perfección y luchan contra ella. A lo largo de la historia, el ser humano ha ensayado infructuosamente muchos métodos y sistemas políticos, religiosos y sociales, además de toda clase de oraciones, ejercicios, prácticas y meditaciones para tratar de lograr la paz entre las naciones y la convivencia armónica de todos los pueblos de la tierra. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado con la fórmula. La paz, como el amor y todos los principios que son de la esencia universal, requiere de una profunda comprensión interior en cada individuo, nacida de su propia experiencia en la búsqueda de la verdad. Por esta razón, la paz no es algo que pueda imponerse. Al contrario, nace en el interior de cada individuo y se proyecta hacia el exterior a todo cuanto lo rodea. La paz no se consigue luchando contra el mal ni tratando de imponer el bien, sino que es el resultado de la integración de extremos en conflicto y no de la eliminación de alguno de ellos. Decir que lucho por la paz es realmente incoherente. ¿Cómo se va a luchar por la paz si resulta que la lucha ya no es paz? Lo apropiado sería decir que se trabaja por la paz y ese es un trabajo interior. Para comenzar a trabajar por la paz es importante comprender que solamente podrá tener paz aquel que se dedique a trabajar sobre sí mismo y no sobre los demás. Para lograrlo es necesario establecer un sistema de educación para la paz que se inicie en la más tierna infancia. Esto requiere que los progenitores y todas las personas relacionadas con la educación asuman un verdadero comportamiento pacífico, sustentado en la comprensión profunda del amor y de las leyes que rigen el universo. Con frecuencia se escucha hablar de ciertas personas con una capacidad especial, tanto para manejar las diferentes situaciones de la vida como para demostrar una profunda comprensión de todo cuanto sucede a su alrededor.
A estas personas usualmente se les llama maestros de sabiduría. Dicen quienes los conocen que los maestros son inofendibles, invulnerables, imperturbables e inmutables, lo cual es absolutamente cierto. Sin embargo, para lograr el estado de maestría, la persona que ha llegado a él tuvo que enfrentarse a través de la vida a todas las experiencias necesarias para desarrollar en su interior la paz constante. Esto quiere decir que toda persona podrá llegar a ser maestro si decide aprovechar las experiencias que la vida le presenta, porque si la paz que se posee es el resultado de no enfrentarse a situaciones que suponen un conflicto, no es una paz verdadera. El desarrollo de la capacidad de mantener constantemente la paz interior sin permitir que nada ni nadie la perturbe requiere de un entrenamiento consciente que permita aprovechar todas las circunstancias que la vida presenta diariamente, pero sin buscar aquellas que no se necesitan. Si se es capaz de comprender que toda situación que presenta algún nivel de dificultad, ya sea para la mente, los sentimientos, las emociones o para controlar las reacciones del instinto, es una maravillosa oportunidad para aprender y entrenarse en el cultivo de la paz interior. Se estará listo para aplicar la aceptación y la renuncia y liberarse del conflicto mental y del sufrimiento interior. Así pues, ante cualquier situación de confrontación mental, es necesario aceptar que solamente es un proceso de las leyes de correspondencia y evolución, y renunciar a tratar de cambiarlo y a involucrar los propios conceptos, creencias, sentimientos y emociones. Haz en calma y serenidad lo que tengas que hacer y jamás reacciones. Actúa. Quien tenga paz en su interior jamás volverá a vivir experiencias de lo que se denomina infierno o triángulo inferior de las leyes del universo, porque una vez que la persona ha realizado el trabajo necesario para adueñarse de su propia paz interior, ya solo le corresponde vivir experiencias de lo que se denomina cielo o triángulo superior de las leyes del universo. El amor y la paz son dos elementos que van absolutamente ligados. Cualquier cosa que vaya en contra de la paz no es una herramienta de amor, porque éstas siempre darán lugar a un resultado de paz. El propósito divino es que las personas aprendan a construir la paz en su interior. Todo lo que sucede en el universo es necesario, como se dijo anteriormente. Si algo es necesario, es importante que suceda, significa que tiene un valor, y si tiene un valor, se puede ver el amor en esa situación, y así ya se habrá comprendido. El siguiente trabajo es el entrenamiento, que consiste en desensibilizar los sentimientos propios, neutralizando lo que no sea agradable para uno mismo y viéndolo desde la propia comprensión de amor. Por lo tanto, para mantener la paz en su interior, en primer lugar la persona necesitará prepararse para resistir el bombardeo de la ignorancia que la atacará con expresiones como indolente, resignado, indiferente, insensible, malo, endurecido de corazón, sin personalidad, conformista, servil, etc. Entrar en el camino de la comprensión y de la aceptación es adentrarse en la ciencia que libera del sufrimiento, pues éste es absolutamente inútil. Sin embargo, todo cuanto existe en el universo cumple una importante función. ¿Cuál es, entonces, la función del sufrimiento? El sufrimiento es una herramienta para la evolución de la conciencia y cumple tres importantes funciones: evitar que la evolución de la conciencia se detenga, medir el nivel de la ignorancia individual y facilitar el reconocimiento de la verdad. La verdad os hará libres. Es una expresión muy cierta, pero ¿libres de qué? De todo.
del sufrimiento también. Otra pregunta importante es la siguiente: ¿somos culpables de ignorancia original? ¿Estamos condenados a muerte? Según las enseñanzas tradicionales, parece que el ser humano es culpable de algo y que tiene una condena por cumplir. No obstante, se pueden aseverar dos cosas: que el culpable no existe y que a pesar de ello sí existen la liberación y la salvación. Esto es así porque tanto la ignorancia como el sufrimiento y la muerte son necesarios para el desarrollo de la comprensión y la asimilación de la verdad por parte de la conciencia. Pero cuando la verdad se completa en la conciencia, ya no es necesario el sufrimiento, así como tampoco estar prisionero en un cuerpo físico. Cumpliendo la ley de la naturaleza, todo lo que nace muere, es decir, todo cuerpo nacido necesariamente muere. No obstante, la materia de la cual están compuestos los cuerpos es indestructible. La muerte sólo corresponde a un proceso permanente del universo, dentro del cual la materia se organiza y se desorganiza constantemente. Lo que realmente le da vida a la materia es el espíritu. La muerte corresponde sólo a la parte temporal del espíritu, los cuerpos inferiores. La verdad y el amor nos salvan de la muerte. El espíritu del ser humano está compuesto de dos elementos o archivos: la conciencia temporal y la conciencia permanente, como ya se dijo anteriormente. La conciencia temporal, también llamada mente, ego o personalidad, está compuesta por dos partes: la ignorancia, como todo aquello que inevitablemente se aprende, y la comprensión, como todo aquello que se verifica. La conciencia permanente, también llamada ser crístico, igualmente está compuesta por dos partes: la inocencia, como el espacio para ser completado con la verdad, y la pureza, como la verdad de amor y ley acumulada a través de las vidas. Ambas conciencias, la temporal y la permanente, no pueden estar despiertas simultáneamente mientras exista el ego. Cuando la conciencia permanente despierta, lo hace para asimilar la información que está en la personalidad. Mientras está presente algún nivel de contaminación, la conciencia necesitará dormir para no contaminarse. Cuando se han disuelto totalmente los archivos que van de la quinta dimensión hacia abajo, lo que queda en el campo mental es comprensión, que será lo que asimile la conciencia. Mientras la personalidad hace su trabajo de verificación de la ignorancia y de descubrimiento de las leyes, la conciencia duerme plácidamente, descansa tranquila, duerme en un sueño atemporal, en una dimensión espiritual alta, sin que el tiempo signifique nada para ella. Volviendo a un concepto anterior, la aceptación hace a las personas libres de toda limitación asociada con la contaminación de la parte temporal del espíritu, como el sufrimiento, el egoísmo, la ignorancia, las guerras, las luchas, las angustias y los miedos. Una personalidad purificada por la comprensión y la aceptación ya no muere más porque ha renacido en vida. A esto se le llama la resurrección de los muertos. La comprensión de la verdad nos salvará de todo proceso asociado con la materia y la naturaleza. La palabra pecado, en su sentido etimológico, quiere decir error, traspié, ir contra la razón. El error no debe implicar sentimiento de culpa, sino de aprendizaje. Cuando se habla de culpa, en realidad se está haciendo referencia a la ignorancia. La inocencia se convierte en ignorancia con la información que recibe de la cultura, mientras que la ignorancia se vuelve sabiduría con la comprensión verificada. Cuando alguien hace algo que no funciona bien, realmente está cometiendo un error. No existe un solo ser humano, ni tampoco un animal, que cometa un error con la intención de equivocarse. Cuando se dice de alguien, es que sabía el daño que iba a hacer, es solo una suposición del observador,
porque no es cierto. Cuando alguien hace daño, realmente cree que eso es lo apropiado y lo correcto. Incluso la persona que asesina a otra cree que es la mejor opción, aunque se esté equivocando. El error no es un mero fallo técnico, es un error cometido con mayor o menor grado de libertad, pero con libertad. Se pueden asumir sus consecuencias y aprovechar o no su aprendizaje. Si no se hace esto último, el error se repetirá. Desde la conciencia mística, uno ve que existe la responsabilidad, pero no la culpa, porque se percibe claramente que la culpa calibra a baja frecuencia vibratoria y lastra el crecimiento por contagio energético. Este es más un tema físico que incluso moral. Además, si uno se culpa a sí mismo, también lo hará con los demás, y ya se sabe lo que ocurre en las relaciones a partir de ahí, como se verá en el capítulo 7 de esta segunda parte, intitulado Las relaciones humanas según la nueva visión. Todo error o acto contra la ley del absoluto debe llevar a la persona a su reconocimiento. Esto es una forma de arrepentimiento sin culpa, o, si se quiere ver de otra manera, un arrepentimiento con culpa positiva que transforma, pero sin culpa negativa que autodestruye, para poder aprender de él, ya que si no se ve, no es posible aprender. También debe conducir a una intención de superación del error a través de un intenso propósito de enmienda. Los seres humanos somos responsables de nuestros errores porque, además de afectarnos a nosotros, afectan inexorablemente a todo el universo a través del entrelazamiento cuántico. En todo caso, conviene evitar el error porque no es posible librarse de sus consecuencias. Es libre la siembra, pero no la cosecha. Las personas cometen errores porque no tienen suficiente información o porque la que tienen es falsa. Por lo tanto, necesitan aprender lo que no saben. No existe la maldad, solo la ignorancia, y el ignorante necesita una enseñanza, no un castigo. Perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. Fueron las palabras de Jesús en la cruz. Podría haber dicho, perdónales, porque son malos, pero aún así hay que perdonarles. Pero no dijo eso. Estamos condenados a muerte, pero a la muerte del ego. Lo ideal es morir de instante en instante, y eso significa nacer de instante en instante, porque cada vez que muere una creencia falsa, nace una verdad inmortal dentro de cada uno. Día a día las personas se están inmortalizando en la medida en que va muriendo lo que no son. Ese es el proceso de desarrollo espiritual. El ego es el único que se preocupa por lo que no tiene importancia. En la medida en que cada uno usa el ego, es un muerto, porque está centrado en la parte mortal de sí mismo. Por el contrario, en la medida en que se limpie el ego, se manifestará la sabiduría o la comprensión, y será entonces cuando se resucite de entre los muertos, cuando se produzca el despertar. En la conciencia permanente no hay ignorancia, solo inocencia, ausencia de información o sabiduría. A través de la muerte se disuelve la ignorancia. Por eso, mientras se tenga ignorancia, la muerte es necesaria. Pero en ausencia de ignorancia no hay muerte. Lo único mortal que hay en el ser humano es la personalidad y el cuerpo físico. Todo lo demás es inmortal. Pero incluso esa parte mortal, cuando llega a la verdad y al amor, también se vuelve inmortal. La personalidad se inmortaliza a medida que se va liberando del ego. Entonces, cuando está completamente liberada, sobre ella se manifiesta la luz de la conciencia. A eso se le llama el ser renacido o iluminado.
el ejercicio en el que una persona va pasando una parte de su ego al archivo de comprensión, lo que verifica, y va desechando definitivamente lo que le trae sufrimiento porque se revela falso, termina por limpiar completamente el campo mental. Esta persona se libera sin morir. A partir de ese momento, la persona queda liberada de la necesidad de volver a nacer y de volver a morir. No hay nada imposible, todo puede hacerse. Lo único que no puede hacerse es lo que va en contra de la ley del universo. La comprensión es inmortal porque las verdades del universo siempre serán inmortales. La comprensión es parte del campo mental, pero es inmortal porque es lo que asimila la conciencia permanente. 4.4. El poder de la renuncia. Aprender a soltar y perder agenda propia. Hoy en día la renuncia es una técnica que se aplica en psicología para ayudar a las personas a superar diversos conflictos mentales, tales como la angustia, el estrés y el estado de pánico, o las crisis emocionales y sentimentales. Pero ya no es necesario para ello refugiarse en un monasterio ni escaparse del mundo. Por otra parte, la aceptación es una técnica de entrenamiento mental sustentada en el conocimiento filosófico y en la comprensión de la realidad de la vida, y puede practicarse en la cotidianidad. El poder de la renuncia, del soltar o del dejar ir es muy superior al de la psicoterapia. El objetivo de esta última es reajustar el ego para que tenga un mayor equilibrio, mientras que el propósito de la renuncia es la eliminación de toda limitación emocional o mental para conseguir la paz y el acceso a las facultades superiores. De la integración de la renuncia con la aceptación resulta la paz absoluta del espíritu. La renuncia desbloquea la mente y la vida fluye. Si no es así, es porque no se ha renunciado y no se ha aceptado lo que la vida es y lo que ofrece. Dejar de insistir permite ver otras opciones. Pasa como la polilla que no desiste de pasar por ese cristal, no ve que puede pasar por otro sitio para llegar al jardín. Es posible enumerar algunas de las renuncias que sirven de ayuda en el crecimiento espiritual. Renunciar. Renunciar a prohibir que los demás hagan lo que necesitan hacer para aprender. Renunciar a imponer las propias creencias, razones o verdades. Renunciar a condenar las actitudes o comportamientos de los demás. Renunciar a la protesta cuando las cosas no salen como uno quiere. Renunciar a replicar ante aquello con lo cual no se está de acuerdo. Renunciar a cumplir funciones que ya no le corresponden a uno mismo. Renunciar a hacer justicia por lo que le sucede a uno mismo o a otros. Ya se encarga el universo. Renunciar a ofenderse por lo que los demás digan o hagan. Renunciar a todo aquello que pueda alterar la propia paz interior. Renunciar a forzar a las personas para que estén con uno. Renunciar a buscar culpables por las cosas que suceden. Renunciar a oponerse a la realidad que la vida presenta. Renunciar a sufrir ante aquello que no se puede cambiar. Renunciar a angustiarse por lo que no se puede manejar. Renunciar a luchar por conseguir lo que no se necesita. Renunciar a sufrir por aquello que no se puede hacer. Renunciar a agredir a nadie por ninguna razón. Renunciar a defender la razón que se cree tener. Renunciar a preocuparse por lo que no se sabe. Renunciar a sufrir por lo que puede suceder. Renunciar a investigar quién le hizo daño a uno. Renunciar a que los demás decidan por uno. Renunciar a temer por los seres queridos. Renunciar a retener lo que no se necesita. Renunciar a criticar a nadie ni a nada.
y renunciar al ego y al orgullo. No hay que interpretar las renuncias equivocadamente, no hay que renunciar a lo que a uno sí le corresponde, sus funciones y sus actividades ante la vida. La paz de cada cual es el resultado de renunciar a todo lo que no le corresponde. Mientras no se haga esto, no se puede tener paz. En conclusión, y de una forma muy simple, el poder de la renuncia se trabaja de la siguiente manera. Renuncia a cambiar la realidad de los demás. Cambia tu propia realidad mediante la aceptología. Enséñales a los demás a cambiar su realidad después de verificar que son correspondientes con esa información. A continuación, se señalan las diferencias entre algunos conceptos. Indiferencia, renuncia. La indiferencia es un nivel de ignorancia sin sentimientos. La renuncia es desistir de lo que no corresponde desde la sabiduría en un nivel de maestría del amor. Cuando se reconoce que cada persona vive la experiencia que le corresponde, que una no tiene por qué vivir la experiencia que le corresponde a otra, y que ese es un proceso perfecto para el desarrollo del amor en cada persona, ya no se es indiferente, sino sabio. Y esta sabiduría lleva a no intervenir de manera inoportuna, sino simplemente a ofrecer servicio. Al indiferente no le importa la experiencia de los demás, mientras que al sabio sí le importa, pero no interfiere, la apoya. ¿Cómo? Dando la información que las personas necesiten para trascender sus propias dificultades. No dará información a aquel que no la solicite. Resignación, aceptación, renuncia. Si la renuncia no se combina con la aceptación, es decir, con la comprensión, entonces se convierte en resignación y no se encuentra la paz. La aceptación es una profunda comprensión y la renuncia es desistir de lo que no corresponde. Así se queda libre de sufrimientos, de culpas y de rencores. Si una persona se resigna, sigue sufriendo en silencio y manteniendo el nivel de ignorancia en su interior. La comprensión de ningún modo podrá ser indiferente, ni la aceptación podrá ser resignación. La comprensión nunca puede ir en contra de las leyes del universo que ya comprende, ni jamás caerá en la resignación de quien se cree y se siente impotente e incapaz ante la vida. La resignación deja una frustración constante en la mente, es el refugio de la ignorancia, la cueva oscura de la mente que está cansada de luchar inútilmente para acomodar la vida a sus propias creencias. La persona que ha caído en la resignación siente una gran impotencia ante las circunstancias de la vida y se ve incapaz de luchar más. Sin embargo, cuando deja de luchar, aunque sea por resignación, tiene la posibilidad de recuperar en parte su energía vital. Esta recuperación podría eventualmente llevarla a comprender que es más importante tener paz interior que luchar. En consecuencia, en algún momento llegará la luz de la comprensión a su mente y se dará cuenta de que el camino para la liberación del sufrimiento no consiste en luchar contra la vida para intentar cambiar la realidad, sino en cambiar la concepción interna de la vida. Entonces habrá trascendido la limitación de la resignación y podrá entrar en el camino de la aceptación como la ciencia que libera del sufrimiento. 4.5. Libertad, respeto y desensibilización. Para el desarrollo de la comprensión, estas tres palabras son fundamentales. La libertad está en el interior del ser humano. El respeto es una herramienta externa de trabajo, respeto a los demás en sus conceptos, en sus decisiones, en el camino que tomen en sus vidas y en lo que quieran practicar, hacer o dejar de hacer. Libertad y respeto se relacionan entre sí de la misma manera que lo hacen la comprensión y la paz.
Si alguien no es libre internamente, no puede respetar a nadie. No se es libre cuando se depende de lo que los demás dicen o hacen para sentirse en paz. Cuando eso es así, se intenta cambiar a los demás para sentirse bien, actuando de este modo fuera de la ley. Si no se comprende que la experiencia de cada persona no es buena ni mala, sino simplemente necesaria, si no se comprende que el bien y el mal no existen, sino que son elementos necesarios, y que por tanto las personas no son buenas o malas, sino que pueden acertar o cometer errores, entonces no se es libre porque se juzga y condena a los demás. Este juicio significa que no se los está respetando, y eso es así porque se depende de ellos para conseguir la paz interior. De ahí la importancia de distinguir entre juzgar y discernir, evaluar. Al juzgar se incorpora una carga emocional propia y se genera aversión. Al evaluar o discernir se observa lo que ocurre, pero sin esa carga emocional. El discernimiento evita caer en el relativismo sin necesidad de juzgar. Además, mejora la propia capacidad de servicio, porque es difícil dar servicio a lo que genera aversión. A menos que se desensibilice el sentimiento, el gasto de energía vital es muy grande. La desensibilización no es lo mismo que la insensibilidad, sino su opuesto. Para no sentirse malo, es necesario comprender que el amor no es un sentimiento, que es superior a cualquiera de ellos porque es una comprensión profunda. Por eso es inalterable, lo que no podría ocurrir si fuese un sentimiento. El sentimiento es un obstáculo para llegar al amor universal. Es importante comprender esta idea. Una persona desensibilizada, por tanto, no es insensible. A este último, el malo, no le importa nada de lo que les pase a los demás y no sufre. Está usando el instinto. Al insensible o bueno le importan mucho los demás y sufre con todo. El maestro, el desensibilizado, es alguien a quien sí le importan los demás, pero no sufre. Existe una dualidad mental que es necesario desmontar, y es que hay varias ideas falsas que se aceptan comúnmente, que para ser bueno hay que sufrir con el sufrimiento de los demás, y que no sufrir o estar en paz significa ser malo. Es importante aclarar los conceptos y cambiar estas equivalencias asumiendo que no sufrir es bueno y sufrir es malísimo. Los santos, los maestros, los seres muy evolucionados no pierden su paz nunca. Siempre se encuentran en un estado de equilibrio, entre otras cosas porque su función es servir y no se sirve bien cuando se está sufriendo porque se pierde claridad mental. La bondad y la maldad son características de la mente que interpreta lo que sucede afuera, pero no son la realidad de la vida. Esta es otra cosa. Como ya se ha dicho, todo lo que sucede en el universo es un proceso necesario y tiene un propósito de amor o de aprendizaje. No hay nada bueno ni malo, sino necesario, que es un término absolutamente neutro. El concepto de bien y mal ya no tiene cabida porque lo necesario siempre será importante y siempre tendrá un propósito de amor. El mal solo existe en la mente del ser humano. Es fundamental no confundir las sensaciones agradables o desagradables con lo bueno y lo malo. Esta distinción es importante para lograr desmontar el programa mental del sufrimiento. De lo contrario, es imposible hacerlo. En la evolución del desarrollo espiritual, en primer lugar se utilizan las herramientas del instinto, el insensible, y después las del sentimiento, el sensible. Pasar al siguiente estadio implica utilizar las herramientas de sabiduría, el desensibilizado. La armonía y la paz interior son herramientas de amor y entran en el terreno de la neutralidad, no de la dualidad. Todo lo que sucede afuera es un evento neutro.
pues los sucesos en la vida no son buenos ni malos, ni siquiera tienen carga positiva o negativa. Simplemente son sucesos necesarios. Lo que tiene carga positiva o negativa es la mente del individuo que observa el suceso. Lo calificará como bueno o como malo según sus sensaciones. Y ahí está el error. Precisamente eso es lo que un maestro no hace. No califica las cosas de ninguna manera. Simplemente las observa, comprende la razón por la cual suceden, sabe que son necesarias y las respeta. De ese modo, entra en un estado de paz. Para poder hacerlo necesita alcanzar el tercer nivel del desarrollo de los sentimientos, es decir, ser un desensibilizado. El desensibilizado cuenta con muchos más recursos para servir a los demás que el sensible. Este no tiene cómo servir porque agota su energía vital sufriendo, como también agota sus recursos externos. Por lo tanto, pierde las dos herramientas del servicio. El sensible escapa, reprime o expresa sus emociones negativas en vez de observarlas y trascenderlas. Cuando los sentimientos no son voluntarios, sino espontáneos y automáticos, están totalmente sujetos a la dualidad. Hay una situación que parece agradable o deseable y se desarrolla un sentimiento muy positivo. En cambio, si ocurre un evento que se juzga como injusto o limitante, los sentimientos se tornan inmediatamente en negativos y agresivos. Cuando los sentimientos están en automático, son un problema porque la mente es como una pelota de tenis, va de un lado a otro y no se puede controlar. Cuando una persona ha conseguido desensibilizarse y se ha adueñado de sus pensamientos, podrá generar voluntariamente sentimientos, y a nadie se le ocurriría generar de manera voluntaria sentimientos negativos, pues son poco apropiados para la acción. El afecto es el único sentimiento que tiene menor polaridad, por lo que es el que más cerca está del amor. Pero a diferencia de este, sigue necesitando un objeto en el que proyectarse. Desensibilizar quiere decir que el sentimiento no pueda ser herido. El problema no es que los demás nos hieran, sino que los seres humanos somos susceptibles de ser heridos. Así, un insulto no debe interpretarse como una intención de herir, sino como una comunicación ignorante. Ante el insulto, el sabio piensa lo siguiente: esta persona tiene todo el derecho a tener una opinión de mí. Es lamentable que alguien tenga una opinión con la cual se sienta mal. Yo no soy nada diferente de lo que soy en mi esencia divina. Yo estoy donde estoy en mi proceso evolutivo. Eso solo lo sabe el universo. Por otra parte, ante los halagos se puede pensar: toda persona tiene derecho a tener una opinión de mí. Es maravilloso que alguien tenga una opinión con la que se siente bien. Eso no tiene nada que ver conmigo, sino con él. Yo no soy nada diferente de lo que soy en la esencia divina, y eso no varía por las opiniones que los demás tengan de mí. Así se alcanza la libertad. El entrenamiento para la imperturbabilidad permite desarrollar el máximo potencial de amor, pues difícilmente se podrá servir a alguien sin condiciones cuando uno se siente mal con esa persona. Si se está lleno de rabia, de odio, de rencor contra alguien, ¿ese sentimiento va a permitir servirle? La respuesta es negativa. Por tanto, ese odio se vuelve en contra de uno mismo. Cuando le preguntaron al Maestro Jesús, ¿qué es el amor?, él contestó: es amar a los enemigos, bendecir a los que os persiguen y calumnian. Ese sería el auténtico sentido del amor. Servir al que es incondicional conmigo es lógico y fácil, pero eso no es una virtud, es lo normal.
Otra distinción importante que se debe comprender es la diferencia entre amor y cariño. Muchas veces se usan ambas palabras como si significasen lo mismo, lo cual es otro obstáculo para alcanzar el amor universal. Al escuchar la enseñanza evangélica, ama al prójimo como a ti mismo, muchos enseguida se rinden antes de intentarlo, porque piensan que será imposible querer a todos como a sus hijos, por ejemplo. La diferencia entre el amor y el cariño es clara. El cariño necesita un objeto en el que proyectarse. Es un sentimiento variable y siempre comienza con la palabra mi o mío. Quiero a mis hijos, mi país, mi equipo de fútbol, mi partido político, etc. El amor no es un sentimiento, sino una comprensión que no necesita objeto sobre el que proyectarse y por lo tanto no es variable. El cariño puede aparecer y desaparecer dependiendo, entre otras cosas, del comportamiento de la persona o personas en las que se deposita. La enseñanza del Evangelio no se refería al cariño, sino al amor. Si tras la agresión de alguien se comprende que es el agresor quien está cometiendo un error y se le da la mano, eso sí es amor. Pero no se puede hacer desde el sentimiento, puesto que no ha sido diseñado para eso. La capacidad de amar y de servir de quien desensibiliza el sentimiento es muy superior a la capacidad de servicio del sensible. Una vez que se lleva a cabo ese entrenamiento, se afianza la información verdadera en el interior de las personas, es decir, se produce la autotransformación, se consolida la verdad y se convierte en un comportamiento habitual. A partir de ese momento comienza el proceso llamado despertar espiritual o ascenso espiritual, porque empieza el aumento de la energía vibratoria interior. Se deja de gastar energía en sufrimiento y en luchas inútiles y comienza el proceso profundo del despertar. El objetivo es alcanzar un estado mental que se denomina yo soy. Yo soy el gestor de mis pensamientos, yo soy el gestor de mis decisiones, de mi paz, de todo lo que hago. Soy libre de amar y de respetar a todos los demás. Soy espiritualmente libre. Mi paz interior no depende ni del elogio, ni de la crítica de otros, ni de sus decisiones, ni de lo que sucede o deja de suceder. Precisamente cuando alrededor están presentes personas con cierto nivel de agresión, lo primero que se puede reconocer es que se es correspondiente con esas personas. Esto se usa como entrenamiento espiritual y además hay que aplicar el respeto. Para superar una dificultad interna es necesario enfrentarse a alguien que la muestre. Por eso quienes están alrededor y actúan de manera que hacen sentir mal a la persona, al mismo tiempo le muestran sus limitaciones y son perfectos para el aprendizaje. Para enfrentarse a una situación, primero hay que verificar que sea de destino y así no imponerse obligaciones de una manera masoquista. Las situaciones de destino que cada uno necesita afrontar se reconocen fácilmente porque no se pueden evitar. No hay que buscar el sufrimiento. Si se puede evitar, se evita. Si no, es parte del aprendizaje y hay que aprovecharlo.